La noche en que descubrí que ya no era un padre, sino un estorbo elegante que mi hijo quería esconder, comenzó con un brindis que no era para mí. Brindaban por otro hombre, por otro papá, por un suegro que apenas llevaba 5 años en sus vidas, mientras yo, que había entregado casi toda mi existencia a ese muchacho, estaba sentado en una esquina con un vaso de agua tibia en la mano. Desde el primer segundo supe que algo no encajaba, pero jamás imaginé la forma despiadada en que terminarían humillándome. Todo se veía perfecto. Luces cálidas, mesas decoradas con flores blancas, música suave, camareros uniformados, sonrisas falsas, y una gran pancarta que decía «Para el mejor suegro del mundo». El nombre que aparecía debajo no era el mío, por supuesto. Era el de don Ricardo, el padre de mi nuera, un hombre que nunca me dirigió más de 2 palabras. Buenas tardes y con permiso. No hacía falta más. Nunca le interesó conocerme. Me invitaron tardíamente, casi por obligación, y lo supe porque mi hijo, Julián, apareció en mi puerta esa mañana con la prisa de quien recuerda un pendiente olvidado. «Papá, hoy tenemos una cena importante, si quieres venir», me dijo sin mirarme directamente. «Si quieres venir». Ni una pizca de entusiasmo. Ni un «te necesito ahí», pero fui, porque siempre fui, toda mi vida. Siempre estuve para él, incluso cuando él ya no estaba para mí. La fiesta comenzó. Todos los invitados se acercaban a felicitar a don Ricardo por la nueva casa que su yerno tan generoso le había regalado. Julián sonreía orgulloso, hinchado como un pavo en exhibición. La casa, una enorme propiedad recién construida, era de revista, piscina, ventanales gigantes, cocina de lujo, todo pagado por mi hijo. Yo observaba en silencio, con una mezcla extraña de amargura y resignación. Siempre supe que Julián admiraba más a su suegro que a mí, pero jamás pensé que llegaría a este extremo, usar todos sus ahorros, todo su tiempo y toda su energía para un hombre que apenas lo había criado, mientras yo vivía en un pequeño departamento que apenas podía mantener. Cuando llegó el momento de entregar los regalos, mi nuera tomó el micrófono. «Queremos agradecer a mi papá, que siempre nos apoyó», dijo mirando a don Ricardo con ojos brillantes. «Y por eso esta casa es para él». La gente aplaudió con entusiasmo. Yo, en cambio, sentí que mi corazón se encogía dentro del pecho. Fue entonces cuando Julián se acercó a mí, con una sonrisa que no logró ocultar el tono de burla en su mirada. «¿Y para ti, papá?», dijo, entregándome un sobre delgado, casi vacío. Un detalle, ya sabes, algo simbólico. Lo abrí, un boleto de lotería, uno solo, barato, arrugado. Hubo quienes rieron, otros solo desviaron la mirada por vergüenza ajena. «A ver si tienes suerte todavía, viejo», añadió Julián en voz alta, asegurándose de que todos lo escucharan. «¿Quién sabe? Quizá por fin te saques algo bueno». Las risas estallaron como bofetadas contra mi dignidad. No dije nada, solo asentí, como quien acepta una derrota que no merece. No quería arruinarles la fiesta, ni humillarlos, ni pedir explicaciones. A mis 64 años, uno aprende que pelear por amor donde ya no hay amor es desgastarse para nada. Me retiré temprano, despacio, sin hacer ruido, como quien sale de una casa que ya no lo siente suyo. Cuando llegué a mi departamento, lo dejé todo sobre la mesa, la llave, la billetera, el pequeño sobre con el boleto. Me senté en mi sillón viejo y me quedé mirando la pared durante varios minutos. Era increíble cómo un simple gesto podía abrir heridas antiguas. Recordé cumpleaños en los que trabajé doble turno para comprarle un regalo decente. Recordé noches en que me quedé despierto mientras él tenía fiebre. Recordé cuando su madre murió y yo hice lo imposible para mantener a flote nuestra pequeña familia. Recordé cuando él me dijo por primera vez papá, y cuando dejó de decirlo, todo eso para terminar siendo un chiste en su fiesta. Me limpié las lágrimas con la mano, avergonzado de llorar en soledad. A veces la vida golpea tan fuerte que uno no puede hacer otra cosa más que romperse un poco. Fue entonces cuando encendí la televisión sin prestar atención. El noticiero estaba anunciando resultados de la lotería, pero ni siquiera miré. La voz del presentador se volvió ruido de fondo, hasta que escuché algo que me hizo girar lentamente la cabeza. El número ganador es... No lo pensé mucho. Me levanté, tomé el boleto de la mesa casi sin ganas y lo observé. Los números coincidían, todos, uno por uno. Creí que estaba alucinando.
Me acerqué a la pantalla. Los volví a comparar. Otra vez. Otra. Otra. Mi corazón empezó a golpearme el pecho con una fuerza que no sentía desde joven. No puede ser, murmuré con un hilo de voz. Revisé en internet. Entré a la página oficial. Verifiqué los códigos, la serie, la fecha. Todo era exacto. No me había ganado un premio cualquiera. Me había ganado 47 millones. Me quedé paralizado, con el boleto entre mis dedos temblorosos. Y en ese instante comprendí que la vida, tan injusta y cruel a veces, también tenía un sentido del humor peculiar. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos, porque lo que vendría después no solo cambiaría mi vida, cambiaría la vida de todos los que me humillaron esa noche. Dormí poco aquella noche, o más bien, cerré los ojos sin lograr descansar. La emoción de haber ganado aquella suma enorme se mezclaba con una sensación amarga difícil de explicar. Sí, tenía en mis manos una fortuna capaz de cambiar mi vida por completo, pero eso no borraba la humillación de la noche anterior. La herida seguía allí, abierta, sensible, recordándome que el premio no había llegado como bendición pura, sino como consecuencia del desprecio de mi propio hijo. Me desperté antes del amanecer. El boleto estaba sobre la mesa, intacto, casi brillando bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Lo observé largo rato, tratando de entender cómo algo tan pequeño podía tener tanto poder. Dinero, siempre el dinero, capaz de unir, de separar, de mostrar lo peor y lo mejor de la gente. Preparé café, aunque mis manos temblaban. No sabía si era por la emoción, por el cansancio acumulado o por la tristeza que seguía aferrada a mi pecho como un peso invisible. Me senté frente al boleto, lo tomé entre las manos y respiré hondo. ¿Qué hago ahora, Pi?, pregunté al aire. No tenía una respuesta clara. Apenas dieron las 8 de la mañana, encendí la televisión. Otra vez los resultados, otra vez los números, otra vez el anuncio de los 47 millones. No había margen para dudar, lo había ganado. Yo, el viejo inútil, el estorbo, el que apenas había recibido un boleto como burla. Tomé el teléfono, marqué el número de la oficina de premios. Una voz amable, casi entusiasmada, me confirmó todo. Debía presentarme en persona para iniciar el proceso. Llevé una libreta y anoté cada detalle como si aún necesitara pruebas para creerlo. Cuando colgué, me quedé inmóvil unos minutos. Sentía que el mundo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, pero al mismo tiempo, nada había cambiado todavía. Yo seguía solo, y el dolor seguía allí. A media mañana, el teléfono sonó con insistencia. No era un número desconocido, era Julián, mi hijo. El mismo que anoche se rió de mí frente a todos, el mismo que me entregó un boleto arrugado como si fuera basura. No contesté, lo dejé sonar. Una vez, 2, 3. Luego llegaron los mensajes. Papá, ¿podemos hablar? Papá, necesito urgente que me respondas. Papá, llámame cuando puedas. Ni lo siento, ni ayer me pasé, ni quiero verte. Solo urgencia. La típica urgencia de quien teme haber perdido algo valioso. Me levanté y caminé por el departamento, tratando de organizar mis ideas. Parte de mí quería escucharlo, aunque fuera para gritarle todo lo que no dije en la fiesta. Otra parte, la más herida, la que aún tenía en el oído las risas dirigidas hacia mí, me pedía que guardara silencio. Decidí hacer lo segundo. A las 11, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez insistió tanto que terminé contestando, más por fastidio que por curiosidad. «¿Bueno? ¿Papá?» La voz de Julián temblaba ligeramente. «Te estuve llamando desde temprano. Necesito verte. Por favor». Cerré los ojos. Esa urgencia tenía un olor inconfundible. «Estoy ocupado», respondí con frialdad. «Papá, por favor, escúchame». Respiró hondo. «Sé lo de los números. Vi las noticias. Tú ganaste, ¿verdad?» No respondí de inmediato. «¿Y eso qué te importa?» Hubo silencio, largo, incómodo. Podía imaginarlo sudando, mordiéndose los labios, tratando de armar una excusa creíble. «Papá, mira, lo que pasó anoche fue un malentendido. Yo no quería que te sintieras mal». «¿Un malentendido?», pregunté sintiendo que algo se encendía dentro de mí. ¿Regalar una casa a otro hombre y darme un boleto arrugado fue un malentendido? «Papá, escucha», insistió tartamudeando.
La fiesta era para todos. Solo estaba nervioso. Dije cosas que no debía, pero tú sabes que te quiero. Esa última frase me atravesó como una espina. No lo demostraste anoche, respondí. Él tragó saliva. Lo escuché claramente. Papá, ¿podemos hablar en persona? Por favor, quiero pedirte perdón. Era increíble cómo una sola aparición en televisión podía cambiar la voz de una persona. Ayer me trataba como basura. Hoy, como un tesoro recuperado. No, respondí con calma. No voy a verte hoy. ¿Pero por qué? Papá, soy tu hijo. Porque aún no me recupero de la humillación de anoche. Hubo un silencio tan profundo que pude oír su respiración alterada. Papá, no sabía que te sentirías así, pues deberías haberlo imaginado antes de reírte de mí frente a toda tu familia política. Él no tuvo argumentos, solo respiración entrecortada. Papá, necesito hablar contigo, no por el dinero, te lo juro, solo quiero arreglar las cosas. Me reí, un sonido breve y sin alegría. Julián, tú siempre quieres arreglar las cosas cuando ya están rotas, pero nunca evitarlas antes de que se rompan. Papá, no insistas, dije finalmente. Necesito tiempo. Y colgué. Mis manos temblaban, no por rabia, sino por la mezcla compleja de emociones. Era doloroso alejarse de un hijo, incluso cuando ese hijo te empujaba hacia el abismo sin vergüenza alguna. Julia, que había pasado a dejarme algunos documentos que me había prometido revisar, me encontró sentado en silencio. ¿Está bien?, preguntó con suavidad. Mi hijo llamó, respondí. Julia no dijo nada. Sabía que ese tema no necesitaba interrogatorios. ¿Quiere verme?, añadí. Claro, respondió ella, ahora que sabe que ganó dinero. Asentí, aunque esa verdad dolía más al ser dicha en voz alta. ¿Y qué hará usted, don Aurelio? La miré con un cansancio que no era físico. Ahora tengo algo que él nunca tuvo. Tiempo para pensar. Julia sonrió suavemente. Úselo bien. Y eso hice. Miré el boleto ganador. Lo sostuve entre mis dedos y comprendí que tenía en mis manos no solo dinero, sino un giro inesperado en la vida. Una oportunidad de poner límites por primera vez. Sabía que ese dinero no iba a comprar amor, pero sí podría comprarme libertad, respeto y, sobre todo, dignidad. Mi hijo había sembrado humillación. Ahora tendría que cosechar consecuencias. El silencio se convirtió en mi mejor aliado durante los días posteriores. No contesté llamadas, no respondí mensajes, no abrí la puerta cuando aparecieron golpes insistentes. Dejé que la ausencia hablara por mí, porque a veces el silencio tiene un peso que ninguna palabra podría igualar. Y ese peso, para quien sabe que ha hecho mal, es insoportable. Julián no tardó en mostrar su verdadera preocupación. El primer día solo me llamó un par de veces. El segundo día dejó 5 mensajes de voz. Para el tercero, el tono de su voz había cambiado. Ya no era el hijo altivo y confiado que me había humillado frente a su familia política. Era un hombre desesperado, ansioso, consciente de que algo se estaba rompiendo de una forma que no podía controlar. Escuché uno de sus mensajes, no por nostalgia, sino para saber hasta dónde era capaz de llegar. Papá, soy yo, Julián. Por favor, contéstame. Sé que cometí un error. No debí decir lo que dije, pero tú me conoces. A veces me salen las cosas sin pensar. De verdad, necesito hablar contigo. No me dejes así. Había lágrimas escondidas en su voz, o eso parecía, pero lo conocía demasiado bien. El llanto puede ser real, y aún así servir como herramienta para manipular. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me preparé un té. Las manos ya no me temblaban. La tristeza seguía allí, sí, pero comenzaba a mezclarse con algo más sólido, claridad. No quería venganza todavía, quería distancia, quería silencio. Quería recuperarme de una herida que no tenía forma de sanar en un solo día. A mitad de esa semana, mi puerta recibió un golpe más insistente. Pequeño, suave, casi tímido. No era Julián. Él tenía manos pesadas, impacientes, acostumbradas a exigir. «¿Don Aurelio?», preguntó una voz conocida. Era Julia. Abrí. Ella sonrió al verme, aunque sabía que yo no estaba precisamente en mi mejor momento. Le traje comida. Y quiero asegurarme de que sigue bien. La dejé pasar sin decir mucho. Ella colocó los recipientes en la mesa y se sentó frente a mí. ¿Su hijo sigue buscándolo? Todos los días, respondí. ¿Y usted no piensa contestarle? No por ahora.
No tengo cabeza para enfrentar tanta hipocresía juntas. Julia se acomodó el cabello y me observó con esa empatía que no necesita explicación. Tiene derecho a tomarse su tiempo, pero también debe prepararse. Él no va a rendirse. Suspiré. No sé qué quiere realmente. Julia me miró como quien observa algo que el otro no es capaz de ver. Lo sabemos los dos. Me quedé en silencio. Ella tenía razón. Al día siguiente la tormenta estalló. Mi teléfono vibró sin parar desde temprano. 10 llamadas en menos de media hora. Debían estar desesperados. Finalmente, me llegó un mensaje que me hizo sentarme de golpe. «Papá, ven a la casa. Necesito hablar contigo. Es urgente». Lo ignoré. 5 minutos después. «Soy tu hijo, tu única familia. No puedes darme la espalda por un malentendido». Malentendido. Otra vez esa palabra. Me reí sin humor. Si hubiera sido un malentendido, no habría habido risas en su rostro mientras me entregaba un boleto arrugado. Si hubiera sido un malentendido, no habría sido suficiente como para justificar el desprecio que llevaba acumulado desde hace años. Dejé el teléfono a un lado. Luego vino otro mensaje, pero no de Julián, era de mi nuera, y ese sí me dejó helado. «Señor Aurelio, entendemos que esté molesto. Lo que pasó no fue culpa de Julián. Yo insistí en hacer la fiesta para mi papá. Julián solo quiso complacerme. Usted está exagerando y haciendo más drama del necesario. Si tiene algo que decir, dígalo en persona y no castigue a su hijo así». Mi respiración se volvió pesada. Esa mujer siempre manipuladora, siempre insistiendo en que su padre era más importante, siempre empujando a mi hijo hacia la soberbia, ahora pretendía decirme cómo debía sentirme. Borré el mensaje sin responder. El cuarto día, la desesperación cambió de forma. Golpes fuertes en la puerta, esta vez no tímidos, furiosos. «Papá, abre la puerta. Soy yo». Era Julián. Yo me quedé quieto, respirando profundamente. «Papá, por favor, hablemos. Estoy aquí afuera desde hace media hora». No contesté. Pasaron unos segundos. Luego escuché su voz quebrarse. «Papá», dijo casi con un sollozo, «no sabía cuánto te había herido hasta que vi las noticias. No sabía lo mal que te hice sentir. No sabía que te había perdido. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Papá, te necesito. Por favor, no me dejes fuera. Soy tu hijo». Mis ojos se humedecieron sin querer. «Papá, por favor, solo dime algo». Pegué la frente a la puerta en silencio. Apenas respiraba. Su voz se volvió ronca, triste, infantil. «Papá, si no me perdonas, no sé qué voy a hacer». Ese último susurro, ese sí perforó mi corazón. Julián no era un monstruo absoluto, era un hombre torcido por influencias terribles. Sí, pero sigo siendo su padre. Y aunque tenía motivos de sobra para no abrir, el silencio fue mi respuesta, porque mi dolor no hablaba aún, porque mi dignidad recién estaba aprendiendo a levantarse, porque el tiempo debe usarse para sanar antes de perdonar. Él finalmente se fue. Yo me dejé caer en el sillón, con el alma dividida entre amor y decepción. La soledad pesaba. Sí, pero por primera vez en años, ese silencio tenía un propósito. Era el silencio que un padre herido necesita para poder decidir cómo reconstruirse. Los días que siguieron se volvieron una especie de pausa incómoda, como si el mundo hubiera decidido sostener el aliento mientras mi vida se reordenaba sin prisa. Después del último intento desesperado de Julián, no volvió a golpear mi puerta. No recibí más mensajes, ni llamadas, ni disculpas improvisadas. Nada. Un silencio tan repentino como inquietante. Me sorprendió, aunque no debería. Mi hijo siempre había tenido ese patrón. Cuando no lograba lo que quería, se escondía detrás de su orgullo hasta que encontraba una forma de volver a ejercer control. Pero esta vez había algo distinto, algo que no lograba descifrar. Una mañana, al salir a caminar, encontré a mi vecina Julia barriendo la entrada de su casa. Me observó de reojo como si dudara en hablarme. Al final se acercó. «Don Aurelio, ¿ha sabido algo de su hijo?». Negué con la cabeza. Ni un mensaje desde hace días. Sorprendente, la verdad. Julia respiró hondo, como si estuviera preparando una verdad incómoda. «Puede que no sea tan sorprendente», dijo bajando la voz. «Ayer escuché una discusión fuerte en su casa. Su nuera estaba gritando algo sobre dinero». Mi corazón se tensó, como si una cuerda invisible hubiera sido jalada desde adentro. «¿Dineros?», pregunté. «Sí,
Ella decía algo como, no puedes perderlo ahora, mi papá ya te advirtió. Julia frunció el ceño. No escuché todo, pero parecía serio. Algo se encendió dentro de mí, una sospecha que ni siquiera sabía que estaba allí. ¿Y Julián?, pregunté. No lo escuché hablar, solo a ella, y sonaba furiosa, como si hubiera descubierto algo importante. Julia me observó con una mezcla de compasión y preocupación. Don Aurelio, tenga cuidado. Siento que algo se está moviendo detrás de todo esto, y no es bueno. Agradecí su sinceridad, aunque su advertencia me dejó más inquieto de lo que quería admitir. De regreso en casa, no pude evitar que la mente comenzara a trabajar por sí sola. Mi hijo no era un monstruo al nacer. No había crecido con odio hacia mí. No, algo cambió cuando se casó. O mejor dicho, alguien lo cambió. Recordé conversaciones pasadas, detalles mínimos que antes había pasado por alto, comentarios de su suegro insinuando que un hombre debe aspirar más, miradas incómodas de mi nuera cuando Julián me abrazaba, invitaciones a reuniones donde yo era tratado como un mueble viejo, y esa fiesta, esa maldita fiesta que hicieron para celebrar algo que yo no podía ofrecer, porque al parecer todo lo que había dado toda mi vida no contaba. Tal vez su crueldad no venía solo de él. Tal vez había una raíz más profunda. Decidí no quedarme sin respuestas. Al día siguiente respiré hondo y llamé a la casa de Julián, no para hablar con él, sino para observar, para escuchar, para entender. Caminé despacio por la acera, sin acercarme demasiado, pero lo suficiente para distinguir voces dentro. La ventana del comedor estaba ligeramente abierta. «Tú tienes la culpa», gritó mi nuera. «Le exigiste que lo humillara, que lo empujara, y ahora todo se volteó». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Yo no le exigí nada», respondió la voz del suegro, un hombre de voz gruesa y arrogante. «Solo le dije que si quería tener un lugar en esta familia, debía aprender a poner límites». «Lo hiciste quedar como un tonto», soltó ella. «Ahora su padre no contesta, no responde, y Julián está desesperado». El suegro rió, con ese tono que uno solo escucha en gente que jamás ha sido pobre en su vida. «Pues que aprenda. La debilidad no sirve para manejar dinero, y si ese viejo no quiere resolver las cosas, peor para él». Mi pecho se apretó con rabia contenida. «Mi papá va a querer saber qué pasó», dijo ella. «Dile lo que quieras», respondió el suegro. «Ese anciano no tiene nada». Y Julián, bueno, Julián tiene que aprender que la vida se vive hacia adelante, no hacia atrás. Una pausa. Luego, una frase que quemó como hierro caliente. «El cariño no sirve para pagar cuentas». Sentí un golpe en el estómago. Allí estaba, la raíz, el veneno. Para ellos yo era solo un estorbo sentimental, un pasado que debía ser arrancado para que Julián creciera. Me alejé en silencio. No quería que me vieran, no todavía. Más tarde, sentado en mi sala, mis pensamientos giraban sin orden. Ahora sabía la verdad. Mi hijo estaba siendo manipulado, deformado, condicionado, pero aún así había tomado decisiones propias. Él me había humillado, él me había lastimado, él había elegido la comodidad antes que la familia, y aún así había una parte de mí que quería salvarlo, no por él, por quien fue alguna vez. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. «¿Papá?» Era Julián. Su voz sonaba devastada. «Necesito verte. Por favor, ven a casa». No supliqué. No respondí de inmediato. Pensé. Respiré. «¿Por qué?», pregunté al fin. Porque cometí un error», dijo, rompiéndose. «Un error muy grande, y no sé qué hacer. Por favor, papá, ven». No sé qué me sorprendió más, su tono o lo que añadió después. «No quiero que estés solo, no quiero perderte». Cerré los ojos. Ese era mi hijo, no el que me humilló, sino el niño que una vez me tomó de la mano, pero aún no estaba listo para verlo. «Julián, hablaré contigo pronto», dije con calma. «Pero no hoy». Hubo un silencio largo. Después él suspiró. «Papá, te quiero». Apreté la mandíbula. Una parte de mí quería gritar, otra quería llorar, pero solo dije, «Hablaremos pronto». Colgué. Me quedé mirando la pared, sintiendo que el mundo se movía hacia un punto inevitable. La verdad al fin estaba emergiendo, y lo que vendría después sería decisivo, porque no solo debía enfrentar a mi hijo, también debía enfrentar a quienes lo habían llevado por ese camino. Y yo, Aurelio Mendoza, ya no pensaba callar. Esa noche casi no dormí.
No por tristeza esta vez, sino por una especie de claridad que solo aparece cuando uno ya tocó fondo y decide empezar a subir. Julián había mostrado una grieta en su soberbia por primera vez en muchos años, y aunque mis heridas seguían abiertas, algo dentro de mí comenzaba a ordenarse. No era perdón todavía, pero sí una determinación que me sorprendió incluso a mí. Me levanté temprano, preparé café y me senté frente a la mesa, donde había pasado tantos días sumergido en silencio. El boleto ganador seguía allí, como un pequeño recordatorio del giro que había dado mi vida sin que yo lo pidiera. Lo tomé entre mis dedos y comprendí que por primera vez en mucho tiempo tenía poder, no el poder del dinero, ese viene y va, sino el poder de decidir qué haría con mi vida y con la relación rota con mi hijo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Respiré profundo, como si estuviera a punto de cruzar una puerta que había evitado durante años. Tomé mi libreta, la misma donde llevaba anotadas mis cuentas, mis recordatorios y mis pensamientos dispersos, y comencé a escribir nombres, ideas, posibles decisiones. No estaba planeando una venganza cruel, eso lo dejaba para la gente vacía, pero sí una manera de recuperar mi dignidad. Y si en el proceso algunos tenían que enfrentar sus propios demonios, así debía ser. Uno de los primeros nombres que escribí fue el de Julia. Ella había estado conmigo durante toda esta tormenta sin pedirme nada a cambio. Me pregunté si estaría disponible para ayudarme una vez más. La llamé y, para mi sorpresa, contestó al primer tono. «Buenos días, don Aurelio», dijo con calidez. «Julia, tiene unos minutos. Necesito hablar con usted». «Claro, paso en un rato». Menos de media hora después, tocó a mi puerta. Llevaba una bolsa con pan recién horneado y su sonrisa tranquila, esa que parecía ordenar el mundo. «¿Qué ocurre?», preguntó mientras servía 2 tazas de café. Le conté todo, los mensajes de Julián, las discusiones que ella misma había escuchado, mis sospechas sobre la influencia de su suegro y, finalmente, mi necesidad de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Julia escuchó con atención, sin interrumpirme, hasta que terminé. «Usted no quiere destruir a su hijo», dijo con seguridad. «Quiere salvarlo». Asentí, sorprendido por lo bien que me conocía. «Pero no puedo salvarlo si él sigue creyendo que la vida se trata de aplastar a los demás», respondí. «Necesito que vea quién es realmente y quién se ha convertido por culpa de los que tiene alrededor». Julia apoyó una mano suave sobre la mesa. «Entonces su plan debe ser firme, pero no cruel. Debe darle una lección, pero sin perder lo que aún puede rescatar». Sus palabras me dieron más fuerza. «Eso es lo que quiero», admití. «No pretendo castigarlo por castigar, pero sí quiero que entienda que me perdió, al menos por ahora». Julia sonrió apenas. «¿Cuál es el primer paso?» Tomé la libreta. Respiré hondo y dije la verdad. «El primer paso es desaparecer un poco más». Ella arqueó una ceja. «¿Desaparecer?» «Sí, que me busquen y no me encuentren, que sientan el vacío que dejaron, que entiendan que no pueden tirarme como basura y luego llamarme cuando les conviene». Julia se quedó pensativa. «Es duro, pero necesario. No es venganza», expliqué. «Es poner límites. Nunca lo hice cuando debía». Julia asintió con comprensión. «¿Y el dinero?» Esa palabra quedó flotando en el aire como una sombra. «El dinero es parte del plan», dije, «pero no para ellos». Julia frunció el ceño con curiosidad. Entonces, me levanté, fui al cajón donde guardaba mis documentos importantes y coloqué sobre la mesa un sobre con información del banco y números de contacto. «Voy a trasladar parte del dinero a una cuenta nueva», respondí, «una que nadie conozca. Luego, quiero hablar con un abogado. Necesito preparar algo». Julia parpadeó sorprendida. «¿Un testamento?» «Sí», respondí sin titubear, «y quiero que mi hijo no reciba nada, al menos no por ahora». Julia guardó silencio unos segundos antes de preguntar, «¿Y si cambia? ¿Y si realmente se arrepiente?» «Entonces lo demostrará con hechos, no con lágrimas, no con palabras, no con favores, con hechos, y entonces veremos». Julia sonrió, aunque era una sonrisa melancólica. «Usted tiene un corazón enorme, don Aurelio. Quizá demasiado grande», respondí, «pero esta vez quiero usarlo bien». Durante los días siguientes avancé en silencio. Abrí la nueva cuenta bancaria, llamé al abogado, organicé documentos, guardé copias de todo.
Y mientras tanto, ignoré cualquier intento de contacto de Julián, de mi nuera, y sorprendentemente del suegro. Todos parecían sincronizados en un intento desesperado por acercarse a mí, demasiado tarde. Un día por la tarde, mientras revisaba papeles en mi sala, recibí un mensaje inesperado. No era de Julián. Era de un número desconocido. Al abrirlo encontré solo 2 palabras. Lo siento. Fruncí el ceño. No sabía quién lo enviaba, pero dudé que fuera sincero. Al día siguiente, otro mensaje. Ayúdame. Fue entonces cuando comprendí algo que me heló la sangre. Ese mensaje venía de Julián, y ahí supe que estaba empezando a enfrentar no solo la consecuencia de sus actos, sino un problema mucho más profundo. Algo estaba pasando, algo grave, algo que él ya no podía controlar. Y mi plan apenas comenzaba. El mensaje de Julián no salió de mi cabeza en todo el día. Ayúdame. 2 palabras tan simples, pero cargadas de un peso que no supe interpretar al principio. No era un ruego manipulado, no era un intento de hacerme sentir culpable. Era algo distinto, había miedo. Y yo conocía el miedo en la voz de un hijo. Nunca lo olvida un padre. Decidí no responder inmediatamente. Necesitaba observar antes de actuar, porque cualquier paso en falso podría hacerme retroceder semanas en todo lo que estaba construyendo. Pero tampoco podía ignorarlo. Ese mensaje no era uno que se envía a la ligera. Pasé la tarde en la ventana, como un guardián silencioso, esperando ver algún movimiento inusual. Y lo hubo. Un coche se estacionó frente a la casa de Julián. No reconocí el modelo, pero sí la figura que bajó de él, el suegro. Con su postura arrogante, sus hombros hacia atrás como si el mundo entero le perteneciera, caminó hasta la puerta sin tocar y entró con la llave que, al parecer, tenía desde hace tiempo. No pude evitar apretar los puños. 10 minutos después, comenzaron los gritos. No podía escuchar las palabras exactas desde mi casa, pero sí el tono, y ese tono no dejaba dudas. Era una discusión brutal. La voz de mi hijo temblaba, quebrada, como si estuviera defendiéndose. La de su suegro era firme, autoritaria. Más que un reproche parecía una orden militar. Julia salió a su jardín, seguramente alarmada por los gritos. Me miró desde su reja. ¿Está escuchando eso?, preguntó perturbada. Asentí, sin apartar la vista de la ventana de mi hijo. Algo no está bien, dijo ella. No, no lo está. Me quedé allí, inmóvil, presenciando el colapso de algo que llevaba demasiado tiempo sostenido por apariencias. La discusión se prolongó al menos media hora. Y entonces el silencio, un silencio abrupto y denso, como si hubieran cortado la respiración del mundo. El suegro salió de la casa, azotó la puerta y se marchó sin mirar atrás. Julia se acercó a mi reja. ¿Cree que debería ir a ver? Negué lentamente. Aún no. Esperemos. Ella me miró con una mezcla de inquietud y respeto. Sabía que no hablaba desde la indiferencia, sino desde la cautela. Al caer la noche, recibí otro mensaje de Julián. Papá, tengo miedo. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Ese sí era el mensaje de un hijo perdido, de un hijo quebrado. Respondí solo 2 palabras. ¿Qué ocurre? Pasaron 2 minutos eternos antes de que contestara. No puedo escribirlo. ¿Puedes venir mañana a las 10? Estaré solo. Ese detalle, estaré solo, me reveló más de lo que él decía. Su esposa no estaría, y tampoco el suegro. Era el momento perfecto para que él hablara sin testigos. Acepté. Ahí estaré. Julia, que seguía en su jardín regando plantas aunque ya no había luz, escuchó el sonido de mi puerta y se acercó. ¿Todo bien? Mañana. Julián quiere verme, respondí. Sus ojos se iluminaron con un brillo de esperanza. Tal vez quiere arreglarlo. No, dije con firmeza serena. ¿Quiere confesar algo? Ella tragó saliva. ¿Y usted está listo para escucharlo? Miré hacia la casa oscura de mi hijo. No, pero es necesario. Dormí poco esa noche. No por angustia, sino porque mi mente trabajaba sin descanso. Repasé cada palabra, cada gesto, cada silencio de Julián durante los últimos meses. Había señales que ignoré, miradas esquivas, tensiones inexplicables, comentarios sueltos que en ese momento no tenían sentido. A las 9 de la mañana ya estaba listo. Me afeité, me puse ropa limpia y preparé una carpeta con algunos documentos, por si la conversación del día daba un giro inesperado. No confiaba en el suegro, mucho menos en la esposa de Julián. Ellos jugaban su propio juego. Julia tocó mi puerta antes de que saliera.
Solo quería desearle suerte, dijo con suavidad. Gracias, respondí. La voy a necesitar. Ella apretó mi brazo con cariño. Y recuerde algo, don Aurelio. Escúchelo, pero no olvide lo que le hicieron. Asentí. Un recordatorio necesario. A las 9:58 estaba frente a la casa de mi hijo. La puerta estaba entreabierta, algo que nunca antes había hecho. ¿Julián? Llamé con cautela. En la sala, papá. Su voz no era la de un hombre. Era la de un niño que ha cometido un error imperdonable. Entré. Mi hijo estaba sentado en el sofá, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Levantó la mirada cuando me vio, y lo que encontré allí no era soberbia, ni orgullo, ni arrogancia. Era miedo, y vergüenza, y dolor. Gracias por venir, dijo con la voz rota. Me senté frente a él. No lo toqué, no lo consolé, solo esperé. Papá, respiró hondo. Tengo que decirte algo. Algo que no sabía cómo contarte. Algo que... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Que puede destruirme. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Julián tragó saliva y continuó, con la voz temblorosa. Mi suegro me metió en un problema grande. Y yo lo seguí, porque quería quedar bien, porque quería demostrar que podía ser alguien, pero... Se cubrió la cara con las manos. Nos metimos en deudas. Muchas. Mi corazón se tensó, pero mantuve la calma. Y lo peor, dijo entre sollozos, es que él me obligó a hacer cosas que iban en tu contra. Ahí supe que lo que venía sería devastador. Julián levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, lo peor que hice, todavía no te lo he dicho. El mundo pareció detenerse. La trampa que rodeaba a mi hijo, al fin comenzaba a mostrar su verdadera forma. Julián permaneció en silencio unos segundos interminables, como si necesitara reunir el poco valor que le quedaba para decir aquello que había cargado sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Sus manos temblaban, sus ojos estaban rojos, hinchados por lágrimas de días, quizá meses. Respiró hondo, pero aún así, su voz salió quebrada. Papá, dijo con un susurro, lo peor que hice fue ser parte de algo que te lastimó mucho más de lo que te dije ese día. Mi corazón se tensó con un golpe seco, pero no lo interrumpí. Sabía que si hablaba, aunque fuera para consolarlo o pedirle claridad, podría romper ese frágil hilo que lo mantenía confesando. Mi suegro, continuó, me pidió que te presionara, que te hiciera sentir pequeño, que te hiciera pensar que no valías nada, que te apartara, para que yo dependiera solo de él y de su familia. Un silencio helado cayó entre nosotros. Julián bajó la mirada. Quería tenerme bajo control. Y yo, se cubrió la cara con ambas manos. Yo lo permití. Me dejé manipular. Me dejé envolver por sus ideas. Me llenó de frases como, tu padre es débil, tu padre te frena, tu padre te mantiene pobre. Y yo terminé creyéndolas. Tragué saliva con dificultad. No porque no sospechara algo, sino porque escucharlo directamente de la boca de mi hijo era como recibir un golpe que no esperaba. Yo te humillé ese día, dijo respirando entrecortado, porque él quería que yo demostrara lealtad hacia su familia. Quería que yo mostrara que tú ya no eras mi prioridad, que ellos sí lo eran, que ya no dependía de ti, sino de él. Y yo fui un cobarde. Apretó los puños con fuerza, y después de humillarte, de reírme delante de todos, cuando te di ese estúpido boleto de lotería, las lágrimas comenzaron a correr. Me miraste con una tristeza que jamás había visto. No enojo, no rabia, tristeza profunda. Y eso, papá, eso me destruyó. Mi pecho ardió. Podía recordar exactamente ese momento, la fiesta, el brindis, las risas ajenas, la broma, mi dignidad hecha pedazos, y mi hijo mirando a su suegro para recibir aprobación. Julián respiró hondo y siguió. Esa noche no pude dormir, pero tenía miedo de enfrentar la verdad, miedo de admitir en lo que me había convertido, miedo de perderlo todo, a ti y a la vida cómoda que me habían vendido. Se frotó la cara con frustración. Pero no sabía que lo peor estaba por venir. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó?, pregunté finalmente con voz baja. Julián levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de culpa y terror. Mi suegro me involucró en un negocio ilegal. Sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Yo no sabía al principio, continuó rápidamente.
Él me hacía firmar papeles, decía que eran trámites para permisos, para remodelaciones, para compras de materiales. Yo confié. Pero en realidad eran documentos falsificados, declaraciones de ingresos que no existían, movimientos de dinero que no eran míos, todo usando mi nombre. Un sudor frío me cubrió las manos. ¿Y por qué tú?, pregunté, apenas conteniendo la furia. Porque, dijo él con la voz quebrada, sabía que yo era un ingenuo, que podía manipularme, que yo quería su aprobación, y que, su voz se apagó, que no tenía a nadie más que lo cuestionara, ni esposa, ni padre, porque él quería arrancarte de mi vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Julia tenía razón desde el principio. Papá, dijo Julián con voz temblorosa, cuando te dejé de hablar, cuando te ignoré por meses, no fue solo por orgullo, era porque él me hacía sentir que tú no debías estar en mi vida. Me decía que eras una carga, que eras un estorbo para mis planes. Julián bajó la cabeza, se tomó el cabello con ambas manos y lloró abiertamente. Y yo me dejé lavar el cerebro, de la forma más estúpida que existe. Me alejé de ti. Te hice daño, te desprecié, y hoy estoy pagando las consecuencias. Me acerqué un poco sin tocarlo aún. ¿Qué consecuencias? Estoy en deuda, mucha, y como no pude pagar a tiempo, respiró hondo, con miedo real en su rostro, me amenazó, a mí y a ti. Sentí un golpe en el pecho. ¿A mí?, pregunté con voz dura. Sí, dijo que si no me alineaba, tú podrías desaparecer de la vida de forma más rápida. No especificó cómo, pero entendí la amenaza. Mis manos comenzaron a temblar de furia. Julián siguió hablando. Y cuando tú ganaste los 47 millones, él enloqueció. Dijo que ahora tú eras un peligro, que no debías tener ese dinero, que debíamos acercarnos a ti, manipularte, sacarte información, ver tus movimientos. Por eso quiso venir a tu casa tantas veces. Por eso cerró los ojos con dolor. Por eso insistió en que yo te hablara, aunque fuera actuando. El mundo dejó de sonar por unos segundos. Mi hijo había sido usado, manipulado, amenazado, doblegado, pero también había sido cómplice, y él lo sabía. Papá, dijo finalmente entre lágrimas, yo no quiero vivir así, no quiero seguir siendo esto, no quiero perderte. Por favor, ayúdame a salir de esto, te lo ruego. El silencio entre nosotros era tan profundo que podía escucharse el peso del arrepentimiento. Julián lloraba, yo respiraba hondo. El pasado se revolvía dentro de mí como un mar agitado. Lo miré fijamente, con una mezcla de dolor, rabia y compasión. Y comprendí algo. Mi hijo necesitaba ayuda, pero también tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La trampa estaba cerrándose sobre su suegro y sobre todos los que lo habían usado. Y yo sería quien daría el siguiente golpe. Julián permaneció frente a mí, con el rostro húmedo y los hombros encogidos, como si cada confesión lo hubiera ido despojando de una capa de orgullo que llevaba incrustada desde hacía demasiado tiempo. Por primera vez en muchos años, no vi al hombre arrogante que me había humillado, sino al hijo que alguna vez se sentó en mis piernas para contarme sus miedos más simples. Ese hijo ahora temblaba frente a mí, no por capricho, sino porque su mundo se había desmoronado por completo. Respiré hondo. No era fácil. Nada de lo que estaba ocurriendo era fácil, pero había llegado la hora de actuar. Julián, dije con voz firme, lo que has hecho tiene consecuencias. Todas. Tanto lo que permitiste como lo que ignoraste. No puedo borrar lo que pasó. No puedo olvidarlo, pero ahora estamos hablando de algo más grande, de algo peligroso. Él asintió, limpiándose las lágrimas con torpeza. Lo sé, papá, lo sé, y acepto lo que venga. Solo no quiero verte en riesgo. No quiero que te hagan daño por mi culpa. Esa última frase golpeó algo dentro de mí. Su miedo no era fingido, no era una estrategia, era real. Escúchame bien, continué. No voy a dejar que nadie me amenace, pero tampoco voy a permitir que esa gente siga controlando tu vida, ni que te hundan más. Julián levantó la mirada con un destello de esperanza, pero levanté la mano para detenerlo. Ayudarte no significa salvarte de todo. Tendrás que asumir responsabilidad. Tendrás que enfrentar a la ley si es necesario. Tendrás que cortar con ellos definitivamente. Julián tragó saliva. Haré lo que sea. Te lo prometo. Asentí. Era un comienzo.
Regresé a mi casa con una mezcla extraña de angustia y determinación. Sentía que, por primera vez, tenía claro el camino. No era un camino amable ni sencillo, pero sí uno correcto. Antes de entrar, Julia salió de su casa. Sabía que algo había ocurrido. ¿Cómo fue?, preguntó con cautela. Mi hijo está en problemas graves, respondí. Muy graves. Julia se acercó unos pasos más. ¿Puede contármelo? Asentí y relaté lo ocurrido. Sus ojos se agrandaron de asombro varias veces, especialmente cuando mencioné las amenazas. Al terminar, suspiró profundamente. Don Aurelio, esto es más grande de lo que imaginaba. Mucho, admití. Julia se apoyó sobre el marco de mi puerta. ¿Qué piensa hacer? La miré con una calma que incluso a mí me sorprendió. Ponerles una trampa, pero una trampa legal, una que los deje expuestos. Y quiero que Julián esté allí para verlo, para que entienda con quién se metió realmente. Julia frunció el ceño. ¿Una trampa? Sí, pero necesito ayuda. La suya y la de un profesional. ¿Un abogado?, preguntó ella. Uno, y quizá alguien más, respondí. Alguien que sepa moverse en zonas oscuras, pero del lado correcto. Julia no preguntó más. Sabía que yo hablaba en serio. Al día siguiente, fui a visitar al abogado con el que había hablado días antes. Un hombre serio, discreto, acostumbrado a manejar fortunas y a lidiar con familias quebradas por el dinero. Señor Mendoza, dijo al verme llegar. Estaba esperando su llamada. ¿Listo para avanzar con los documentos? Asentí. Pero también necesito su ayuda con otra cosa, dije. Me escuchó con atención mientras le explicaba el problema de Julián, las amenazas del suegro y la manipulación que había sufrido. Su expresión cambió de neutra a grave. Lo que describe es más que un abuso familiar, dijo finalmente. Estamos hablando de fraude, coacción, posiblemente lavado de dinero y amenazas. Esto debe ser denunciado. Aún no, interrumpí con firmeza. Él me miró sorprendido. Quiero hacerlo bien, continué. Quiero pruebas. Quiero exponerlo de manera que no pueda escapar. Quiero que la ley lo tome, no que se esconda. El abogado se quedó en silencio unos segundos. Eso requiere estrategia y tiempo. Lo sé, respondí, y tengo ambos. Al volver a casa, encontré a Julia esperándome con 2 tazas de té. ¿Todo marchó como esperaba?, preguntó. Sí, respondí, pero falta la parte más importante. Julia me ofreció una mirada de complicidad. ¿Cuál es? La grabación. Ella abrió los ojos. ¿Una grabación? Necesito que el suegro se incrimine solo. Quiero que admita sus amenazas, su manipulación, su negocio sucio. Y quiero que lo haga frente a Julián. Quiero que mi hijo escuche de su propia boca la verdad que lo destruyó. Julia se quedó pensativa. ¿Y cómo piensa lograr eso? Provocándolo, respondí con serenidad. Ella abrió ligeramente la boca, sorprendida. ¿Provocarlo? Sí. Él cree que puede controlarme. Cree que soy el mismo viejo indefenso que se sienta en las fiestas como adorno. No sabe que ahora tengo poder, que ahora tengo dinero, que ahora tengo aliados. Voy a hacerlo creer que puede sacarme información, que puede manipularme y que puede usarme. Julia respiró hondo. Don Aurelio, es peligroso. Lo sé, admití, pero ya no tengo miedo. Ella me tomó la mano con suavidad. Si vas a hacerlo, no lo hagas solo. Le agradecí con un gesto. Esa noche llamé a Julián. Necesito que mañana invites a tu suegro a tu casa, dije sin rodeos. ¿A mi casa? ¿Para qué? Para que hablemos. Tú, yo y él. Quiero escucharlo. Quiero que hable sin filtros. Julián dudó. Papá, él es peligroso. Por eso mismo, respondí. Es hora de enfrentarlo. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Si eso es lo que quieres, así será. Colgué. La trampa estaba lista. Y lo que vendría al día siguiente marcaría el principio del final. La mañana del enfrentamiento amaneció extrañamente silenciosa. Era uno de esos silencios densos, casi pesados, que anuncian que algo está por romperse. Me desperté antes del amanecer, preparé café sin prisa, como si cada movimiento que hacía fuera una despedida a la calma que había construido durante esas semanas. Porque hoy, lo sabía, todo podía cambiar. A las 9, Julia tocó mi puerta. Venía con su expresión firme, una mezcla de preocupación y apoyo incondicional. ¿Listo?, preguntó. Lo más listo que puede estar un viejo que está a punto de enfrentar a un cobarde, respondí con una sonrisa amarga. Ella asintió. Sabía exactamente a qué me refería.
Vestía un abrigo oscuro y llevaba un bolso pequeño. Me sorprendió lo seria que estaba. «Traje esto», dijo, sacando una pequeña grabadora y un micrófono diminuto, «para que no haya dudas». Lo tomé, pesándolo entre mis dedos. Era uno de esos micrófonos casi invisibles que podían adherirse a la camisa sin llamar la atención. «Gracias, Julia», dije con sinceridad. «Si todo sale bien, esto terminará hoy. Y si no sale bien, no estará solo», respondió ella. Esa frase me dio más fuerza de la que imaginaba. A las 10:10 salí de casa. Caminé despacio hacia la casa de Julián, sintiendo cada paso como un recordatorio de lo que estaba en juego. Julián me esperaba en la puerta. Estaba pálido, ojeroso, con los ojos hinchados. Parecía un hombre que había vivido años de angustia en apenas unas semanas. «Papá», dijo apenas me vio. «Gracias por venir». Asentí. «¿Está aquí?», pregunté. «No, todavía. Pero vendrá». Dijo que llegarían antes de las 10. «Llegarán». La palabra se clavó en mi mente. «¿Ellos?», pregunté. «Mi suegro. Y mi esposa», respondió tragando saliva. Insistió en venir ella también. Lo miré fijamente. «¿Estás seguro de que es buena idea que venga?». «Lo sé, yo tampoco quería», admitió. «Pero si yo no la traía, él hubiese sospechado, y necesitábamos que viniera confiado». Tenía razón. Un hombre paranoico no confiesa. Un hombre seguro, sí. Entramos a la sala. Era extrañamente ordenada, como si Julián hubiera pasado horas limpiándola para hacerla lucir impecable, como si eso pudiera ocultar la tensión en el aire. La mesa del comedor estaba vacía, excepto por una carpeta que reconocí de inmediato, la que contenía documentos comprometedores que Julián había firmado sin saberlo. «¿Están todos ahí?», pregunté. «Sí, todo», respondió, y agregué algunos que encontré ayer. Él nunca pensó que yo miraría esos cajones. «Bien». Julián respiró profundamente. Sus manos temblaban. «Papá, tengo miedo». «Lo sé», respondí, «pero hoy no estás solo. Y recuerda, no es contra ti, es contra él». Apenas terminé de hablar, se escuchó el motor de un auto deteniéndose. Los dos nos quedamos quietos. Un silencio lleno de electricidad se apoderó de la casa. Julián se asomó por la ventana y murmuró. «Llegaron». El auto era el mismo que había visto días antes frente a su casa. Un sedán gris, limpio, elegante, que reflejaba la personalidad soberbia del suegro. Él bajó primero, con su postura de siempre, espalda erguida, mirada arrogante, paso seguro. Detrás de él venía mi nuera, gesto duro, labios apretados, como si hubiera ensayado su expresión de superioridad. Cuando tocaron la puerta, Julián respiró hondo. Yo ya tenía el micrófono adherido bajo la camisa. La grabadora estaba encendida en mi bolsillo. «Ábreles», dije en voz baja. Julián abrió la puerta. El suegro entró sin saludar, sin siquiera mirar a Julián. Su mirada cayó directamente sobre mí, como si quisiera analizarme, medir mis debilidades. «Ah», dijo con una sonrisa de desprecio apenas contenida. «El señor Mendoza, qué sorpresa que por fin haya decidido dar la cara». «Buenas tardes», respondí con serenidad. Mi nuera entró detrás de él, cruzando los brazos. «Esto es innecesario», soltó. «No entiendo por qué teníamos que venir todos». «Porque soy yo quien decidió que fuera así», respondí sin apartar la vista del suegro. Él se rió por lo bajo. «¿Usted? ¿Decidió?», preguntó. «Qué curioso. Pensé que no tenía carácter para estas cosas». Julián tensó la mandíbula. «Papá tiene derecho a hablar», dijo con voz firme. El suegro lo miró con desdén. «Tú cállate. Ya causaste suficientes problemas». Mi nuera añadió. «Sí, Julián, deja que los adultos hablen». Julián cerró los puños, pero guardó silencio. Yo avancé un paso. «Siéntense», les dije, señalando la sala. Sorprendentemente, lo hicieron. No porque me respetaran, sino porque creían que tenían todo bajo control. Esa seguridad sería su ruina. Me senté frente a ellos. «Quiero hablar de mi hijo», comencé, «y de lo que han hecho con él». El suegro se recargó en el sofá con una sonrisa burlona. «¿Hecho?», repitió. «Yo no he hecho nada. Si acaso, lo he ayudado. Más de lo que usted ha hecho en años». Mi nuera soltó una risita. «La verdad duele», dijo. Julián apretó los dientes. «Papá», murmuró. Le hice un gesto para que esperara. «Quiero que me expliquen esto», dije, colocando la carpeta sobre la mesa. El suegro levantó una ceja. «¿Y eso qué es?». «Papeles», respondí. «Firmados por Julián. Negocios que no existen».
Declaraciones falsas, movimientos ilegales, todo bajo su supervisión. La sonrisa del suegro desapareció lentamente. Eso no prueba nada, dijo. Entonces, explíquelo, respondí. Mi nuera tragó saliva. El suegro la miró de reojo, molesto, como si su reacción lo hubiera incomodado. No tengo por qué explicarle nada a usted, dijo. Usted no es nadie. Sonreí. Es curioso que diga eso, considerando que me buscaron tanto cuando gané 47 millones. Sus ojos se oscurecieron. Usted no tiene idea de con quién se está metiendo, dijo con voz grave. Explíquemelo, respondí. Él se inclinó hacia adelante. Su hijo me debe dinero, mucho dinero. Firmó lo que debía firmar, y por tanto, está bajo mi control, y usted también debería estarlo. ¿Es una amenaza?, pregunté con calma. Es una advertencia, respondió, con una sonrisa fría. Usted cree que por ganar un premio puede venir a darnos lecciones, pero no sabe nada, nada de cómo funciona el mundo real. Nosotros somos su única familia ahora, lo quiera o no. Julián palideció. Mi nuera añadió, exacto, usted ya está viejo. Nosotros cuidaremos de Julián. Usted solo tiene que cooperar. Cooperar. La palabra se clavó en mi mente. ¿Cooperar cómo?, pregunté. El suegro sonrió, dándonos acceso a su dinero. No todo, solo una parte razonable. Después de todo, es lo que un padre haría por su hijo, ¿no? Hubo un segundo de silencio. Luego respondí, tiene razón. Un padre hace todo por su hijo. Mi nuera sonrió, creyendo que había ganado, pero yo añadí, por eso grabé todo. Los dos se quedaron helados. ¿Qué?, preguntó el suegro, poniéndose de pie. Toqué mi camisa, mostré el micrófono, saqué la grabadora, la coloqué en la mesa. Todo está aquí, dije con voz firme. Amenazas, chantajes, admisiones. Todo. ¿Sabe qué significa eso? El suegro se puso rojo. No puede hacer eso. Es ilegal. Lo que es ilegal, respondí, es lo que usted ha hecho con mi hijo. Y hoy se terminó. Mi nuera retrocedió. Julián estaba a punto de llorar. El suegro avanzó hacia mí. Voy a destruirlo. No, respondí sin moverme. Ya se destruyó solo. El silencio que siguió a mi última frase fue tan profundo que casi pude escuchar cómo se rompía la soberbia del suegro de Julián en pedazos diminutos. Permaneció de pie, con el rostro encendido por una mezcla de rabia, miedo y humillación. Mi nuera, en cambio, se llevó una mano a la boca, como si recién se diera cuenta de que aquello no era solo una discusión, sino el derrumbe completo de su pequeño imperio de manipulación. Julián fue el primero en romper el silencio. Papá, murmuró con la voz rota, todo lo que dijo quedó grabado, cada palabra. Respondí sin apartar la vista del hombre que tanto daño había hecho. El suegro dio un paso hacia mí, con el dedo índice apuntándome como si pretendiera intimidarme. Usted no sabe con quién se mete. Usted no tiene idea del alcance que tengo. Esa grabación no significa nada si yo... Lo interrumpí. Si usted intenta amenazarme otra vez, será peor, dije con firmeza, porque la grabación no está solo aquí. Ya hay copias. Y personas que saben todo. Esos últimos 4 segundos fueron la primera vez en toda la mañana en que lo vi perder control por completo. Tragó saliva, retrocedió un paso y miró a su alrededor como si buscara una salida que no existía. No puede hacerme esto, susurró con un tono que ya no tenía el peso de la arrogancia, sino el vacío de quien descubre que su castillo estaba construido sobre arena. Yo no le hice nada, respondí. Usted se lo hizo a sí mismo. Solo le permití escucharlo. Mi nuera intervino, pero ya sin autoridad. Esto es una locura, dijo, mirando a Julián. ¿Vas a permitir que tu padre arruine todo? Él siempre ha sido un problema. Julián se giró hacia ella, y por primera vez en mucho tiempo lo vi mirarla sin miedo. El problema fue creer en ti, dijo con un tono bajo pero firme. En ti y en tu papá. Me mentiste, me usaste, y por tu culpa casi pierdo a mi familia, mi casa, mi vida. Ella abrió la boca para responder, pero él levantó la mano. Ya no quiero escucharte. El suegro intentó recuperar algo de control. Mira, Julián, dijo forzando una sonrisa, esto se está yendo demasiado lejos. Podemos arreglarlo, tu papá está exagerando. Todo esto son malentendidos. Ya basta, interrumpí. Me levanté lentamente. Tenía 70 años y mis huesos no eran los de antes, pero nunca me había sentido tan firme en mi vida.
Coloqué la grabadora nuevamente en mi bolsillo y respiré profundamente. Aquí no hay malentendidos, continué. Hay pruebas, amenazas, chantajes y un hombre que creía ser intocable. Y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. El suegro respiró hondo tratando de recomponerse. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Silencio? ¿Comodidad? ¿Qué quiere para dejar esto aquí? La desesperación en su voz era un regalo que esperé durante años. Solo quiero una cosa, respondí, que desaparezca de la vida de mi hijo. Un relámpago de furia cruzó su rostro. Jamás. Entonces, dije, sacando mi teléfono, la policía escuchará lo que tiene que escuchar. Fue en ese instante cuando supe que había ganado. No porque tuviera el poder, sino porque él finalmente entendió que había perdido el suyo. La discusión subió de tono rápidamente. Mi nuera trató de convencer a Julián de que todo era parte de una exageración. El suegro intentó negociar, luego amenazar, luego suplicar, pero nada funcionó. Julián ya había abierto los ojos. «Quiero que se vayan», dijo finalmente, señalando la puerta. A los dos. Su esposa lo miró horrorizada. «¿Estás echándonos? ¿A mí? ¿A tu esposa? No eres la mujer con la que me casé», respondió él. «Y tu padre nunca será bienvenido aquí otra vez». Ella comenzó a gritar. El suegro comenzó a maldecir, pero Julián, con una firmeza que nunca le había visto, les abrió la puerta. «Fuera», repitió. La puerta se cerró con un golpe que pareció sacudir toda la casa. Él se quedó allí, apoyado contra la madera, respirando agitado. Julia y yo nos acercamos. «Lo hiciste bien», le dije. «Chamasa, no sé si hice lo correcto», respondió con lágrimas contenidas, «pero no podía seguir así». «Hiciste lo necesario», respondió Julia. La policía llegó 20 minutos después, no porque yo los hubiera llamado, sino porque una vecina, una de esas personas que parece estar siempre alerta, había escuchado los gritos y decidió actuar por si acaso. Y lo que sucedió después fue la culminación perfecta. La policía pidió declaraciones. Yo entregué la grabación. Julián mostró los documentos. La oficial que escuchó todo frunció el ceño. «Esto es grave», dijo. Mientras revisaban la información, la puerta volvió a abrirse. El suegro entró sin permiso, con los ojos rojos de furia. «Esto no se quedará así», gritó. La oficial levantó la mano. «Señor, retírese. No me da órdenes, ¿me oye? Esto es un En ese momento, la oficial presionó un botón en su radio. «Unidad, necesito apoyo inmediato», anunció. El suegro se quedó congelado. Por primera vez en su vida, alguien le habló con autoridad que no podía romper. «Señor», continuó la oficial dando un paso hacia él, «está interrumpiendo un procedimiento legal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra». «¿Me está arrestando?», gritó el incrédulo. La sonrisa que intentó formar se deshizo en cuanto 2 policías más entraron por la puerta. «Sí, señor», respondió la oficial, «lo estoy arrestando». Mi nuera, que venía corriendo detrás de él, se llevó las manos a la cabeza. «No, no, papá», gritó. «No pueden. Él no hizo nada. Suéltenlo». La oficial la miró directamente a los ojos. «Usted también deberá dar declaración. Y si mintió en algún documento, también habrá consecuencias». Ella palideció profundamente. Miré todo en silencio. No había venganza más precisa que ver cómo la verdad hacía justicia por sí sola. Cuando se llevaron al suegro esposado, mi nuera fue con ellos para declarar. La casa quedó en completo silencio. Un silencio esta vez distinto. No era tensión, era alivio. Un alivio que pesó tanto como una vida entera. Julián se desplomó en el sofá. «Papá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó con voz débil. Me senté a su lado. «Ahora empieza lo bueno», respondí. «Ahora construimos algo desde cero, sin ellos, sin miedo, sin deudas». Él se frotó la cara, intentando controlar el temblor en las manos. «Perdóname, papá», dijo con lágrimas cayendo finalmente. «Te fallé, no te escuché. Permití que me manipularan. Te falté al respeto más de una vez». «Julián», lo interrumpí, «mira a tu padre». Él levantó la vista. «Nunca es tarde para volver a empezar», dije, «y tú acabas de dar el paso más difícil». Julia, desde el otro sillón, sonrió con ternura. «Además», añadió, «tienes a un padre más fuerte de lo que pensabas». Julián rió entre lágrimas. «Sí, eso estoy empezando a entender». Esa noche cenamos juntos. Comida simple.
Pan, sopa y un silencio cálido, ese que solo existe cuando sabes que el peligro ya pasó. Mientras comían, yo los observaba. Mi hijo, recuperando el color en la mirada. Julia, tranquila, con una presencia amable y firme. Y yo sentía algo que no sentía desde hacía años. Paz. No la paz de quien se rinde, sino la paz de quien vence. Cuando terminé de lavar los platos, Julián se acercó. «Papá», dijo, «mañana quiero que vengas conmigo al juzgado. Quiero denunciar todo formalmente y quiero pedir el divorcio». Lo abracé. No había palabras más necesarias que esas. «Te acompañaré», respondí, y lo haría, hasta el final. Esa noche, antes de dormir, me senté frente a la ventana. La calle estaba tranquila. Algunos vecinos pasaban con sus perros, otros cerraban sus persianas. El mundo seguía, la vida seguía, y yo, Aurelio Mendoza, sentí que por fin había recuperado la mía. Dicen que la vida, tarde o temprano, pone a cada uno en su lugar. No sé si eso es completamente cierto, pero sí aprendí algo. La verdad siempre encuentra una grieta para salir a la luz, incluso cuando otros intentan enterrarla bajo mentiras, manipulaciones o poder falso. Han pasado algunos meses desde aquel día en que todo cambió. Mi hijo Julián inició el proceso de divorcio, buscó ayuda profesional y por primera vez en mucho tiempo lo vi levantarse con su propia fuerza. Y aunque la herida aún duele, está sanando, esta vez de verdad. El suegro, bueno, él enfrenta a la justicia, no por venganza mía ni porque yo haya querido hacerle daño, sino porque era lo correcto. El mundo necesita menos cobardes que se esconden detrás del dinero y más personas dispuestas a enfrentar sus errores. Con Julia, ella sigue siendo un apoyo inmenso. No sé qué será del futuro, pero por ahora es una compañía que agradezco cada día. Y yo, a mis 70 años, aprendí que uno nunca es demasiado viejo para defender su dignidad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar lo que otros intentaron quitarte. Tu paz. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, miro por la ventana y veo a Julián saliendo de casa con una sonrisa tranquila. No sé qué nos traerá la vida ahora, pero sé que estamos listos, porque esta vez caminamos juntos. Yo soy Aurelio Mendoza y esta fue mi historia. Antes de despedirme, quiero hacerte una última invitación. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal. Déjame tu me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Y no olvides decirme desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.